Karen, soy la líder de la iniciativa por los jóvenes para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y estamos acá en el Estel Conecta, en uno de los podcasts que vas a estar mirando en nuestra página, para contarte un poco acerca de cómo es emprender con propósito. Y para eso lo tengo acá a mi lado a Tomás Luzardi, que es el fundador y director de Cultivarte, que nos va a contar un poquito más al respecto, nos va a contar un poco acerca de sus sueños, de cómo le fue cumpliendo, de qué dificultades se encontró. Vamos a ir recorriendo un poquito su mundo, porque nuestro objetivo hoy es que se lleven herramientas para que puedan ustedes también generar su emprendimiento, inspirarse y ver cómo todo este aprendizaje puede llegar a ser un motor para el cambio. Así que, hola Tommy, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá, la verdad. Me pareció una muy linda invitación. Siempre hablar de emprendimientos y más de los propios cuando hay mucho interés personal puesto en ello, me encanta. Así que me parece un regalazo estar acá. Bueno, buenísimo. Gracias por estar. Y primero preguntarte, contanos un poquito, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo se te ocurrió crear tu primer emprendimiento? Habría que revisar si es el primero, ¿no? Como que uno de chico no se da cuenta y a veces está emprendiendo una cantidad de cosas impresionantes. En particular, con Cultivarte, mi sensación fue todo el tiempo que era la vida la que iba proponiendo, ¿no? Como simplemente estar abierto a ir escuchando qué era lo que me invitaba en cada momento. En principio fue el primer resultado, digamos, visible de una crisis de identidad después del secundario. Empecé a estudiar artes electrónicas en la Universidad 3 de Febrero y a 5 o 6 materias de recibirme me pasó que dije, este título no me va a dar nada y yo solo estoy acá por el título, porque ya de conocimiento no me está movilizando algo. Entonces decidí dejar, como no soy el tipo de personalidad que tiene esos raptos de locura de no vengo más, y me fui de la facultad un día y dije, no vuelvo más. No volví más y bueno, ahí fue creo que lo que empezó a darle pie a que nazca Cultivarte. Lo primero que hice esa semana de tener tiempo, ¿no? Porque venía muy ahí a mil con lo que era la facultad y el estudio. Me puse a armar una huerta en casa. Después de una semana de tener la huerta y con mucho entusiasmo contárselo a todo el mundo, lo que empezó a pasar fue que varias personas en la primera semana me dijeron, che, ¿estás para hacerme una en casa? Yo dije, de una, sí, la pasé re bien haciendo esto. Me había ido a buscar unos pallets con el auto, que me acuerdo tenía un 307, y le puse varios pallets adentro, era toda una locura. Viste, como cuando no hay alguien que te diga, che, esto está mal o esto es una locura, uno va y en algún punto me encontré con que habían pasado 10 años y tenía una empresa armada, colaboradores y todo. Digo, como desde ese inicio hasta ahora hubo pocos momentos de un análisis real y de una planificación estratégica y mucho más de encontrar oportunidades en el camino e ir censando si esas oportunidades tenían que ver o hacían sentido o no con la vida que estaba llevando. ¿Sabes qué? Mientras me contabas esto, estaba pensando que, uno cuando termina el secundario es como que tiene ese mandato de iniciar la facu, saber qué carrera querés seguir y cuántos jóvenes hay hoy que están dudando de si lo que está estudiando está bien, si es lo que le gusta, si es lo que le apasiona. Digo, qué lindo que hayas podido tomar la decisión si realmente no era lo que te completaba, de dar un volantazo y buscar realmente tu norte, ¿no? Eso me parece súper interesante también como mensaje, ¿no? Porque cuánta gente hay hoy que quizás más grande, que estudiamos y que terminamos nuestra carrera y que quizás no era lo que nos gustaba. Sí, ahí a nivel familiar reconozco que había cierto mandato de estudiar. Tal O cual. sea, te bancamos, pero estudiá lo que tengas ganas y mucho con esa invitación, ¿no? De fíjate que tenés ganas. En mi caso, no siento que haya sido un error para nada. ¿Viste? Como para mí fue muy constitutivo estar pasando esos años y sobre todo, digo, es parte de mi historia. Hoy Cultivarte existe porque yo en ese momento hice esa carrera que en algún punto de esa historia me generó incomodidad. Y digo, para mí es muy importante no ver eso como un error o como una pérdida de tiempo, porque todo lo que sigo haciendo hoy en día está también compuesto por eso que fui aprendiendo en esos momentos. Entonces, como ahí, empezando a pensar en personas que puedan escuchar esto, ver esto y estar con ese temor, ¿no? Decir, che, y si no elijo bien la carrera y si paso 3 años de mi vida o 6 años de mi vida en algo que, digo,
confiar más en uno, en que se da cuenta, ¿no? qué te está pasando y si es o no por acá, pero sobre todo también empezar a pensar que cada búsqueda de esas es una gran oportunidad de aprendizaje y que no es tan lineal, ¿no? El crecimiento y el desarrollo profesional de uno no es tan lineal de estudio esto para hacer esto. Hoy en día el mundo es un mundo complejo y ambiguo en el que estamos viviendo, entonces cada vez se necesitan soluciones más integrales y más complejas, y tener diversidad de pensamientos y de cosas para diseñar la vida que queremos, me parece que es muy nutritivo. No, totalmente. Y además, no solamente decidiste emprender, que es como tirarte un poco al vacío porque no sabes qué es lo que se va a venir y qué hubiera pasado si no te hubieran pedido más huertas, o qué hubiera pasado si quizás en poco tiempo cultivarte no hubiese crecido lo que creció. Digo, no solamente eso pensaba, sino que también le buscaste un propósito realmente relacionado a lo sostenible, ¿no? Y contame un poco, más allá de la causalidad, o me gusta hablar de casualidad en estos casos, ¿qué es lo que te llevó a emprender y mirándolo desde el lado del propósito, ¿no? De dejar una marca desde otro lugar? Bueno, un poco también creo que tiene un arraigo muy personal, ¿no? De saber que nací en una condición de muchísimo privilegio, principalmente por tener personas que me amen, ¿no? Como nací en una casa donde había gente que le importaba que yo esté bien, que me entregaba energía vital para que yo crezca y me desarrolle. Digo, cuando uno mira y empieza a ampliar un poco la percepción, te das cuenta que no es la realidad de todo el mundo, que hay gente que le pasan otras situaciones, que hay gente que está muy sola, que hay gente que tiene necesidades básicas descubiertas. Y digo, en ese contexto, a mí la idea de emprender con propósito es como que se me volvió algo muy basal. O sea, ¿qué quiero hacer yo con este privilegio? Que más gente pueda tenerlo. Es como algo muy, muy básico, muy que le da sentido e identidad a mi vida y tiene que ver con... Yo tengo mucho más de lo que necesito y hacer crecer, tener más y acumular más de lo que necesito, para mí no me hace ningún tipo de sentido. Y siento tanta fortuna y tanta riqueza cuando algo de lo que yo tengo lo comparto y veo lo que eso genera en otras personas, que emprender con propósito empezó a hacer eso, ¿no? Empezó a hacer, ok, yo puedo hacer lo que quiero para mí, puedo darme la vida que quiero, puedo ir construyéndome las experiencias que quiera tener y además en el camino puedo ir generando que eso, como por capilaridad, vaya llegando a todas las personas que me rodean. Creo que en Cultivarte hablamos mucho de naturaleza y es la lógica del ecosistema, ¿no? Es como el árbol pierde las hojas y no es un daño para el árbol está perdiendo las hojas y está nutriendo todo lo que pasa en el suelo y eso que pasa en el suelo después vuelve a nutrir al árbol. Entonces, usando esa analogía a la naturaleza, es como empezar a adoptar lógicas más ecosistémicas dentro de cómo habitamos el mundo. Para mí, emprender con propósito tiene que ver con eso y es empezar a cada vez animarnos a llegar a más gente. Con lo lindo que tenemos y con la fortuna que tenemos para compartir, llegar a más personas cada vez. ¿Y sabés a cuánta gente estás llegando hoy con Cultivarte? ¿Cuánto tiempo, primero, cuántos años tenés haciendo Cultivarte? Bien, en una vida de 31 años, Cultivarte tiene 10. Tiene 10. Con lo cual fue un rapto bastante adolescente, de una adultez inicial. Pensar hasta dónde escala el impacto, para mí es complejo, ¿no? Es como cuando uno quiere medir la huella de carbono, tiene que pensar en cuánto alcance va a tomar, ¿no? Digo, tomo mis propios consumos, tomo los consumos anexos a lo que yo consumo. Digo, para no complejizarlo, a mí hace un tiempo me viene dando vueltas en la cabeza la idea de ya no pensar en a cuánta gente llego, como concretamente de cuánta gente tiene la compostera de Cultivarte, sino cuánta gente inspiramos, ¿no? Y si de repente hay otra persona que en vez de composteras como las que hacemos nosotros, se le ocurre otra y la hace, bueno, también algo de nuestro impacto está en lo que esa otra persona logre escalar y impactar en el mundo. Entonces, soy un poco reacio a las métricas. Tenemos métricas de cantidad de toneladas de orgánicos por día que se recuperan. Tenemos métricas de cantidad de plástico que se recupera y se pone en productos nuevos como huertas y composteras. Tenemos métricas de cantidad de personas privadas de su libertad que están teniendo un trabajo formal y una formación en oficio gracias a los talleres que tenemos montados en cárceles. Pero
pero la verdad es que lo que más tomo como métrica es cómo me estoy sintiendo, ¿no? Es como qué está pasando en mí. Súper interesante. Y en base a lo que me decías y pensando en aquellos jóvenes que hoy están debatiéndose si hacer crecer su emprendimiento, si realmente meterse en ese mundo. Nada, es súper inspirador lo que contás con respecto a esto de que tiene que moverte, tiene que generarte, ¿no? Tiene que latir como más fuerte el corazón cuando hablas de tu pasión y demás. Pero me gustaría llevarte al otro lado, ¿no? A la parte más organizativa, porque venimos realmente hablando mucho desde lo que te mueve a vos, pero ¿te pasa que la parte organizacional te es ajena, te es compleja? Digo, para tener ya una SRL como, digamos, Cultivarte arrancó, como bien decías vos, en tu casa con una huerta y hoy ya es una empresa. Entiendo que tenés gente trabajando para el proyecto, con muchos proyectos, que después te voy a consultar sobre algunos, digo, pero ¿no te da miedo de que esa estructura pueda caerse? ¿O cuáles son los principales temores que tenés teniendo esto a cargo? Un montón, o sea, para empezar son un montón de temores. Primero, gran parte de emprender es hacerlo con los temores, ¿no? Como aclarar eso, que no es posible esperar a que no tengas ese temor para hacerlo, es hacerlo. Y a veces, yo siendo una persona muy, muy mental, a veces es no mentalizarlo tanto y hacerlo y confiar, ¿no? Sí. Pero bueno, como tomando este punto de los temores, que también veo en mi respuesta como nos gusta eludirlos, ¿no? No queremos hablar tanto de lo que nos da miedo. A mí me dan un montón de miedo ciertas cuestiones, sobre todo más ancladas en la burocracia, ¿no? En como decir, che, yo también tengo un sentido de responsabilidad donde tengo que pagar sueldos, eso genera responsabilidades legales. Tal cual. Creo que neutralizo esos temores trabajando en equipo, ¿no? Recién decías gente trabajando para el proyecto y yo creo que la gente trabaja en el proyecto, está dentro, ¿no? Es como esa persona, ese colaborador o colaboradora que está ahí, es parte del proyecto, está encarnando la energía que nosotros queremos compartir al mundo. Y creo que cuando uno logra construir ese sentido de identidad en los colaboradores, empezás a animarte a generar vínculos que van más allá del trabajo. O sea, yo a las personas con las que trabajo las aprecio muchísimo. Somos, bueno, para contarte un poco de la estructura, nosotros llegamos a ser 12 personas en algunos momentos y empezamos a recortar, y no porque no llegábamos a pagar los sueldos, sino porque nos damos cuenta que para que la empresa sea más resiliente, ¿no? En esto de estar en un mundo que es muy cambiante, donde los desafíos cambian todo el tiempo, donde las formas, digo, la tecnología supone una dinamización de cómo se hacen las cosas. Digo, ahora entró el vertical inteligencia artificial y todos los procesos cambian, ¿no? Digo, y empezamos a ver como hasta en mundos corporativos más estructurados ya empieza a entrar el vertical inteligencia artificial de una forma muy significativa. Entonces, la posibilidad de adaptarse cuando las estructuras son titánicas es mucho más complejo. Totalmente. Entonces empezó a dar vueltas en mi cabeza la idea de una empresa pez globo. Ajá. ¿Qué sería? ¿Cómo es? Una empresa que tiene la estructura legal y jurídica necesaria para poder contratar toda la gente que necesite. Entonces, si mañana sale un proyecto y yo necesito 350 empleados de un día para el otro, los puedo contratar, contratarlos. pero que tenga una estructura fija que sea simplemente la que cubre lo vital, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el mercado tiene un momento de caída y bajas en el consumo, vos no tenés un costo estructural tan significativo que tengas que ver e inventar cualquier tipo de recurso o inclusive, como propone, digamos, el capitalismo, endeudarse para sostener, confiando en que en algún momento se va a acomodar, sino que nosotros tenemos una estructura mínima que, digamos, durante los últimos años la búsqueda siempre fue que como empresa la facturación fija mensualizada que tenemos cubra los sueldos. Los sueldos. O sea, y que nuestro punto de equilibrio únicamente se mida con la facturación fija. Porque la empresa por ahí está súper sobre el punto de equilibrio, pero por ahí estás en un momento donde el mundo está comprando un montón de talleres y bueno, ahora yo quiero que los servicios que nosotros brindamos mes a mes me garanticen que puedo pagar los sueldos. Y el nivel de tranquilidad mental, energética que tenemos como empresa, donde ahora cualquier proyecto que llega, decimos, ¿tenemos ganas de agarrarlo? Y yo hablo con mis colaboradores y digo, ¿tenemos ganas? Digo, es un proyecto que nos motiva. Si cotizamos así y mañana nos dicen, se aprobó,
¿festejamos? ¿O decimos, uy, en la que me metí? Porque muchas veces, por esta idea de tener que pagar los sueldos, agarramos cosas que no nos motivaban, que no eran tan buenos negocios. Entonces, ¿cómo diseñamos una organización que nos permita darnos la vida que queremos? Digo, yo ahora estoy mucho más tranquilo con mi vida, porque ya no estoy sintiendo que tengo que inventar algo para pagar los sueldos. Corriendo atrás de... O no tengo que empezar todos los meses a ver cómo consigo la plata, sino que es algo que ya sé que funciona y que podemos ir eligiendo, bueno, ahora crezcamos un poco más para allá, ahora un poco más para allá. Qué bueno. Y de todos estos proyectos que vos decís, tenés la posibilidad de elegir, ¿cuáles son los que más te gustan o los que más te gustaron hacer? Bueno, ahora hace 2 años, más o menos 3, que vengo muy, muy metido con la cárcel. Nosotros hace ya 7 años, hicimos 2 años en el Servicio Penitenciario Bonaerense y ahora estamos hace 5 años en el Servicio Penitenciario Federal. Tenemos un programa de formación en oficios para la reinserción sociolaboral efectiva de personas privadas de su libertad. Ese es como el nombre más técnico. Básicamente lo que tenemos es talleres para que las personas que están presas, privadas de su libertad o en contexto de encierro, tengan la posibilidad de generar trabajo para sus familias, ¿sí? Entonces, dentro de eso tenemos talleres de carpintería, herrería, vivero, huerta y lombricultura. Son 5 talleres muy vinculados a la naturaleza porque por más que uno piense carpintería y herrería, hacen insumos agrícolas, hacen huertas, composteras, ¿no? Entonces, tiene mucho vínculo con la naturaleza. Y hay algo en mí que, digamos, de ver lo que pasa en ese contexto, en ese entorno, de ver la necesidad de reconocimiento que tienen esas personas y lo que pasa cuando algo de lo que hacen ahí, digo, la huerta que hicieron ahí llega al mundo fuera de los muros, que me llena de vitalidad, aún siendo un contexto bastante difícil. Y después, bueno, sí estamos desarrollando cada vez técnicas muy, muy mejoradas y muy eficientes para tratar residuos orgánicos. A decir verdad, la mayoría de las personas tira todavía hoy resto de fruta, verdura, yerba, café, té en la basura. Digamos, eso es una incoherencia natural y ecosistémica total, ¿no? Digo, eso es algo que salió de la tierra y que compostándolo vuelve a la tierra fácilmente. Y un poco lo que tratamos de promover dentro de eso es que grandes organizaciones, a grandes escalas, puedan animarse a implementar esta lógica, que ni siquiera es que hay que hacerlo, es simplemente dar lugar a que la naturaleza lo haga, ¿no? Entonces, un poco el diseño de metodologías en donde podemos, inclusive en grandes industrias, dar lugar a que la naturaleza haga lo que hace. Entonces, la forma en la que eso deja de generar residuos que van al relleno sanitario, en la que se crean puestos laborales saludables, en las que, o sea, sobre todas las cosas, se valoriza y se ahorran un montón de costos, me parece que es como la sensación, así como me pasa con la cárcel, de decir, esto tiene que pasar, esto hay que hacerlo, o sea, esto tiene que crecer porque es, ¿no? Digo, es naturaleza, no es que yo inventé una solución que ahora resolvió un problema, sino que es algo que pasa y simplemente es acompañar a que las empresas hagan espacio para que eso suceda. Y aparte, cuando también las empresas lo hacen, de alguna manera eso termina cascadeando a sus colaboradores, los colaboradores lo llevan a casa y nada, y está buenísimo porque generas un efecto dominó súper interesante. Total, o sea, cultivarte los primeros 3 años era totalmente B2C, o sea, negocio para particulares, y en un momento dijimos, che, el impacto que nosotros queremos no vamos a poder poner una compostera en cada casa. Digo, no, yo además me veía que hacer eso iba a ser tener una fábrica de composteras y que no tenía nada que ver con la vida que me quería dar. Entonces empezamos a decir, bueno, la forma es ir al B2B o al mundo de venderle a empresas, porque si yo hago una venta a una empresa que tiene 3.000 empleados, por ahí le hablo a 3.000 personas con una sola venta, cuando antes tenía que vender 3.000 composteras. Entonces, algo de esto, ¿no? De escalar con la inspiración y no con el impacto real de llego a cada casa particular. Qué bueno eso. Y si tuvieses que darle nada, 5 consejos, digo 5 por decir 5, pero los que vos creas, a un joven que está en esta situación, que es, ponete en el lugar de Tommy a los 20, en ese, digamos, faltándole unas pocas materias para terminar su facu, debatiéndose, pensando en que quizás no era lo que quisiera, que le gustaban las plantas, quería otra vida para él. ¿Qué 5 consejos le darías
a ese Tommy del pasado para que se anime, para que busque su lugar en el mundo de emprendedor y nada, y siga creciendo? Voy a tratar de ver cuántos salen y Dale. que no vaya perdiendo mucha calidad, ¿viste? El tipo de consejo No, en el no, medio. no, no. Pero en principio, o sea, lo primero que me es muy claro es que no lo piensen tanto y lo hagan. O sea, que hay algo ahí, como la intuición, como un sistema complejo en donde sabe mucho más que lo que nosotros podemos pensar solo con la cabeza, no es el cuerpo recibiendo información, que si hay algún sentido de la intuición, que lo hagan, que prueben y que nada puede ser tan grave, ¿no? Como Flor, que es una coach que me acompaña hace varios años en lo que tiene que ver con la dirección de la empresa, siempre me dice, ¿estás conmigo con esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿No? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Digo, está bueno medir ese riesgo, tener conciencia, y cuando uno mide qué es lo peor que puede pasar, cuando te das cuenta que hay poco riesgo, intentalo, ¿no? O sea, lo primero es hacerlo, lo que te venga ahí en el pulso interno, intentarlo, que seguro que si no es que esa es la empresa que te va a dar de comer el resto de tu vida, seguro te va a dar buenos aprendizajes, como mínimo buenas vivencias, que para mí es algo súper valioso. Lo segundo que me viene es que piensen en hacer cosas que les haga sentido profundo, ¿no? Y como para mí es muy estéril la idea de estar pensando en cómo voy a generar plata. Digo, mi significado de riqueza cada vez se amplifica más. Empecé pensando que era riqueza monetaria y cada vez se amplifica más y más. Entonces, que se animen a ver qué vida quieren tener, porque no hay nada más, más afortunado que poder darte una vida que querés. Y digo, por ahí riqueza es poder tener tiempo con un hijo, por ahí riqueza es poder tener tiempo para sacar a pasear a tus viejos. Digo, puede ser cualquier cosa que para vos sea. Muchas veces pensamos tanto en la riqueza económica que sacrificamos la riqueza vincular. Y bueno, eso me da como, resumiendo la idea, pienso que cuando hablo de que haga sentido profundo, es que mueva algo, ¿no? Como que no sea solo, che, pienso que esta es una buena idea, sino que, che, pienso en esta idea y solo me te dé pasan plata no te cosas. garantiza un buen emprendimiento, digamos. Ni hablar, Porque cuanto y más menos pasión una le buena pones, vida. O sea, totalmente. entonces, como un registro corporal de que cuando estás pensando, que te pase algo, ¿no? Que pase algo más, que es difícil de poner en palabras, pero que es muy claro en el cuerpo. Y muy vinculado con esto, pienso que el muy buen tercer consejo, ahí como cerrando ese podio, es confiar en el equipo, ¿no? Como hacer equipo. Y creo que la mayoría de los emprendimientos pasan por algo que se conoce como la trampa del fundador, donde la persona que lo inició piensa que es la que más sabe todo. Y en esto que me decías del miedo al organizacional, me preguntabas antes, y es como, yo lo que estoy disfrutando de la vida de que llegó, por ejemplo, Sergio, que es un fanático de la administración y que disfruta de los Excel y disfruta de las facturas. Yo digo, yo no pensé que existía una persona así. O sea, como vos disfrutás de todo lo que yo no quiero hacer y que hay que hacerlo para que esto funcione. Entonces, animarse a hacer equipo con personas que sepan más que uno, ¿no? Esta idea de que cuando alguien sabe más que uno es mucho más fácil confiar y al mismo tiempo también ir formando, ¿no? Como los dos lados de esa moneda, que es trabajo con gente que me nutre porque tiene más know-how y trabajo con gente que voy ayudando a crecer. Qué bueno, qué lindo. Y ya para ir cerrando, me quedo con algunos conceptos que nos fuiste dejando. Esto de la pasión, esa cuestión media visceral de qué es lo que te mueve para, que tenga un real propósito. Digo, otra cuestión que me quedó ahí pensando es esto de que cuál es el verdadero repago de esto, ¿no? Si es lo económico, si es lo pasional, si es el tiempo. Nada, son cosas súper interesantes que creo que van a quedar en este mini podcast para que los chicos lo piensen, lo analicen y porque no sigan cada uno en su camino, emprendiendo con un propósito. Puede tener que ver con el tuyo, más enfocado a lo que tiene que ver con la parte de sustentabilidad. Puede tener que ver con otras cuestiones, pero
que siempre sea algo que realmente te mueva, ¿no? Y que no hay problema si hay errores. Otro de los conceptos que marcabas, ¿no? Digo, nada, el temor a equivocarme va a estar en mí, va a ser innato y bueno, nada, pero con todo el resto vamos a ir encaminándolo. Así que nada, la verdad, Tommy, un placer poder haber charlado contigo estos minutos. Me quedan un montón de preguntas por hacerte. Pero bueno, nada, ¿por qué no invitar a todos los jóvenes que están mirando Nestlé Conecta, que están participando de nuestro evento, que también se acerquen a Cultivarte, que chusmen tu página, que vean de qué manera están trabajando ustedes y les sirvas de inspiración para que puedan seguir creciendo. Estoy seguro que nos van a inspirar un montón a nosotros también, así que bienvenido Definitivamente, definitivamente. Eso es un punto súper, súper interesante también. Así que nada, para cerrar, dejarles como mensaje, sigamos creyendo en nosotros mismos, vayamos por nuestra pasión, si nos equivocamos, volvamos a probar. Y bueno, nada, sigan acá conectados a Nestlé Conecta, sigan chumeando las otras charlas y podcasts que seguramente les van a gustar. Y bueno, nada, que nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por el Gracias a vos. Chau, chau.